Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política es nuestro objetivo y llevarle a ustedes la máxima información. Hoy vamos a compartir este tiempo de entrevista con don Francisco Santiago, miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Paco? Pues muy bien, y gracias a Dios. Me gustaría comenzar haciendo un análisis de la política nacional, la situación que está viviendo España. Ese artículo 155, ¿se va a decretar, no se va a decretar el próximo jueves? Pues yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más delicados desde que se recupera la democracia en España. Y ya me gustaría poder expresarlo de otra manera. Yo creo que esto ya no va a terminar bien. Tenemos que hacer el esfuerzo para que termine lo menos mal posible. Todos tendremos que ir en esa dirección, unos más que otros, los que más responsabilidades tienen, pero esto ya no va a terminar bien. Ya hay personas encarceladas, ya hay en este momento movilizaciones en las calles en distintos lugares de la comunidad catalana, y esto puede seguir durante unos días, puede seguir todavía elevándose el nivel de tensión. Es verdad que estamos ya en la antesala del final de esta pesadilla, pero puede ser también el inicio de un conflicto de proporciones imprevisibles. Por tanto, yo creo también que la ciudadanía tiene que acompañarse de parte de la memoria histórica para también poder pedirle responsabilidades a quien más responsabilidades ha tenido en este conflicto y premiar a aquellos que a lo mejor no han tenido responsabilidades ninguna. Vamos a ver, desde que el Partido Popular en el año 2004-2005 empieza a recoger firmas en todas las plazas públicas del Estado español en contra del Estatuto catalán, que todavía no había llegado a las Cortes Generales, que todavía no había sido aprobado en las Cortes, ni había llegado a las Cortes Generales. Es verdad que antes Zapatero, en el Congreso en el que es elegido secretario general, en esta disputa que tenía con Bono, que era el que aparentemente iba a ganar, y Zapatero gana por 8 votos, debemos recordar que decía que tal cual viniera el Estatuto de Cataluña, él lo iba a aprobar en el Congreso de los Diputados sin cuestionar nada. Yo creo que también esas cosas elevaron el nivel de preocupación de otros partidos nacionalistas españoles y tuvo ese desafortunado comportamiento desde mi punto de vista, y ahora estamos viendo los efectos, el Partido Popular, de convocar a la sociedad española a firmar en contra del Estatuto catalán. Debemos recordar aquellos mensajes subliminales para que no se consumieran productos catalanes. Y está mal el ejemplo que voy a poner ahora, pues, en estos días, sobre todo como se está viviendo en Asturias, en Galicia o en Portugal. Un incendio se prende con un fósforo, pero a lo mejor después las proporciones de ese incendio se necesitan muchas personas trabajando y muchos miles de litros de agua, de productos para poderlo apagar, y nunca. Las cosas se saben cómo empiezan, pero es muy difícil averiguar cómo van a terminar. Entonces, esto se prende de esa manera, llega a un punto que también dieron la batalla jurídica hasta que parte del estatuto se amputara, pero en el hecho soberanista catalán, el Partido Popular y Convergencia y Unión, la antigua Convergencia y Unión, han encontrado un pretexto para que no se hable del principal problema, que es la corrupción de los Pujol y de Convergencia y Unión, y la corrupción del Partido Popular, que es el partido más corrupto de toda Europa, y que ha llevado a que se le dé margen al debate del soberanismo, alimentándolo precisamente para evitar que se hablara de la corrupción. Naturalmente que el derecho a la autodeterminación de los pueblos no es una cosa que se conceda, está en la Constitución española y está en el derecho internacional. Es verdad que tiene que ser dentro de un contexto también constitucional, pero aquí, por unos y por otros, esto se ha ido más allá de donde yo creo que se debía ir. Se ha utilizado las estrategias para ganar votos cada uno de los partidos,
y no se ha utilizado la palabra como el elemento que ayude a aproximar las diferencias de dónde están y evitar que la situación llegara a este momento. Yo, apelo al diálogo, porque al final el poder de la palabra siempre, a lo largo de toda la historia, hasta en las guerras más importantes, la palabra ha tenido más poder que las armas. Apelo a la palabra, al diálogo. Es verdad que se tendrá que producir un momento de más serenidad que el actual para que el poder de la palabra se ponga en práctica y que se avance en la dirección de una convivencia pacífica. España es un Estado compuesto y por tanto tenemos que acostumbrarnos a un Estado compuesto por regiones y por nacionalidades, y está contemplado también en la Constitución. Y en ese sentido yo creo que hay que avanzar entendiendo el Estado compuesto también desde una perspectiva de solidaridad. Yo deseo para los catalanes lo mismo que para Canarias. Es decir, que todo el mundo tenga los mismos niveles de acceso a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a la vivienda, al trabajo, a la movilidad, que todos nos podamos mover en el territorio al que pertenecemos con el mismo costo, y no que nosotros tengamos que pagar pues 500 euros para viajar a Madrid y en cualquier lugar de España se haga con 20 o con 30 euros. Bien, quiero decir que el derecho a la autodeterminación dentro de un contexto de solidaridad, porque si no va a ser difícil que nos podamos entender. Y por último, yo no sé cómo va a terminar este conflicto, pero nosotros, los canarios, tenemos que estar muy atentos, porque aquí lo que hay es un conflicto de intereses y un debate también de intereses. No vaya a ser que para tratar de arreglar esto, pues se concedan cosas que a lo mejor pues debíamos compartirlas entre todos, y al final Canarias no solo siga en la cola, sino que aparte de estar en la cola, la distancia con el que está en el segundo lugar sea mayor que la que tenemos ahora. ¿Se aplicará el artículo 155? Bueno, esa es una. El artículo 155 tiene varios apartados. Tiene la parte de suspender la autonomía en ese lugar, tiene la parte de suspender aquellas competencias transferidas por el Estado que no están bien ejecutadas, y tiene otras partes que se refiere a la parte jurídica, no a las competencias transferidas o delegadas por la comunidad autónoma. Yo creo que los dos grandes partidos de este país tienen este asunto estudiado, y yo creo también que lo tienen estudiado el gobierno de Puigdemont y quien le apoya, porque yo creo que el Partido Popular ha alargado esto de una manera, yo creo que poco responsable, pero yo creo que también los otros están diciéndole cosas a los ciudadanos catalanes que no son ciertas. Es decir, no se puede convertir directamente, como lo quieren hacer ellos, en una república y además seguir vinculados a Europa, porque están en el Comité de las Regiones lo más claro que cualquiera del 1 al 3 lo puede entender. Para que se pueda producir tiene que ser que tenga el acuerdo unánime de todos los países, y ya sabe que no lo tiene, porque todas las cosas de España no lo va a hacer. Y a mí ya, sinceramente, lo que me está preocupando más es que esto lleva una deriva que tiene al resto de España sobresaltado, pero los catalanes no están sobresaltados, están enfrentados entre ellos. Y ya antes de entrar en este programa, que escuché las últimas noticias, ya van por 800 empresas las que se han ido de la comunidad catalana, y seguirán yendo más. Y yo creo que este desangre, esta hemorragia habrá que cortarla. Y hay responsables que han llevado a esta hemorragia, y por tanto, si los que han intervenido hasta ahora, yo toda la vida me ha gustado el cantautor Juan Manuel Serrat y otros, pero yo creo que Juan Manuel Serrat, voy otra vez a dar un ejemplo de sensatez desde mi punto de vista. Si los que han intervenido hasta ahora pues no han conseguido el acuerdo, den un paso a un lado y dejen que otros empiecen a hablar, a ver si otros pueden conseguir el acuerdo que todos esperan, en primer lugar los catalanes. Hemos vivido, y tú has vivido políticamente la transición, la Constitución del 78, el nacimiento, el crecimiento. Es una manera muy cariñosa de decirme que soy bastante mayor. Eso ese es el triste privilegio de la edad. Sí, pero es el privilegio que lo puede valorar y podemos analizarlo contigo, ¿no? Sí. Con otros no podríamos analizarlo, y son los que valoran.
en este caso, ese movimiento, esos primeros pasos para tener una constitución, para ver un diálogo en donde había formaciones políticas muy distantes. Nosotros tuvimos que renunciar a parte de nuestros principios para llegar a un acuerdo, porque se trataba de consensuar entre posiciones muy distantes, pues para evitar que se repitiera lo que se repitió en el 36 y el 39, y por tanto ese fue un momento, yo creo que de madurez. Fue un momento también en el que ansiábamos tanto las libertades y la democracia, que había que perder algo, había que perder de tus propios postulados para tratar de ganar todo junto, y así se hizo. ¿Tú crees que España políticamente ha madurado? Vamos a ver, yo creo que estamos en un nivel distinto, y las generaciones de hoy tienen una manera de ver las cosas distintas, y por tanto lo que ha existido hasta la fecha ha sido una democracia delegada. No ha existido una democracia participativa. Y yo creo que a los que han participado de responsabilidades públicas en esta democracia delegada, solo hay que decirle, oiga, el balance que usted deja es mejor que el anterior, habrá que valorarles por eso. Pero también el hecho de que el balance que se haya quedado es mucho mejor que el que recibieron, no les lleva aparejado el que no se avance hacia una democracia participativa. Yo antes me estaba leyendo un libro, antes de venir para arriba, en un momento de esta historia, donde, bueno, de la historia reciente, donde Francia pues adoptaba el acuerdo de abolir la esclavitud. Y entonces los que eran esclavos dicen, se está haciendo sin contar con nosotros, yo quiero también participar en esto. Pongo esto como ejemplo. Es decir, las generaciones de hoy demandan unos gobiernos más participativos, donde se tenga en cuenta directamente al ciudadano. Antes se participaba solo a través de los partidos políticos, yo pertenezco a uno, y yo creo que hoy la sociedad ofrece otras vías a través de las cuales se pueda participar en la vida pública, no necesariamente afiliándose a un partido, que yo ya digo, soy miembro de un partido, pero está la comunicación directa, están las ONG, están las redes sociales, hay múltiples vías a través de las cuales se puede participar, y se demanda esa participación por parte de la ciudadanía, que yo creo que las clases más veteranas no han sabido escuchar bien esto. Vamos a dejar a un lado la política nacional, nos vamos a la regional, si me permites, Paco, y en este caso hacer una valoración de los últimos datos. Hablamos de la pobreza en Canarias, últimos datos del gobierno de Canarias. Ayer se publicaban los datos escalofriantes que señalaban que el 42% de la población canaria está en riesgo de pobreza. Si no quiere decir que estén bajo el umbral de la pobreza en estos momentos, pero de no tomarse medidas, caerán bajo el umbral de la pobreza en poco tiempo. Y de ese 42%, la mitad en exclusión social, porque si ya la pobreza es un drama, la exclusión social es una tragedia. Y yo creo que ese hecho, que es un hecho objetivo, que no es una estadística que esté falseada, yo creo que es lo suficientemente grave como para que, sin que salga de esta semana, el gobierno de Canarias, los cabildos, los principales ayuntamientos, yo estoy echando en falta el poder de la FECAN, que en otra época, ante cuestiones como estas, porque al final después todas estas cosas se viven en los municipios, y se viven en la calle, y se viven en el barrio, y entonces el poder de los ayuntamientos es muy importante para demandar mejores soluciones para los vecinos, que al final serán los alcaldes los que tendrán que atender es decir, serán los alcaldes, los concejales, los ayuntamientos, los que están en primera línea a atender las demandas de la población carente de solución para tener sus necesidades cubiertas. Y yo creo que no debe pasar de los días de esta semana sin que haya una respuesta global ante este hecho, y haya una estrategia orientada a evitar que esos porcentajes tan elevados del 42% se puedan materializar. Y en estos momentos, que coges los datos de por la mañana, casi 14 millones de turistas que entran aquí en estas islas, sí. Yo creo que si hubiera un mínimo de correcta redistribución de la riqueza y de los bienes que eso produce, no tendríamos que tener el 42% de riesgo de pobreza, el doble de Europa y a la cabeza de España. A esto hay que ponerle solución, y yo
pues desde mi humilde posición de ciudadano demando de los poderes públicos una respuesta urgente a esta situación, porque la van a pasar los que no han tenido culpa de encontrarse en esta situación. Entramos a analizar la política municipal y me gustaría que me analizaran la situación actual del gobierno de Telde, un gobierno en minoría. Bueno, este es un ayuntamiento un gobierno que se encontró un ayuntamiento con muchos problemas. Se encontró con los problemas derivados de lo que era una deuda generada en los comienzos del gobierno anterior, merced a los créditos ICO para saldar una deuda que se hizo mal, los créditos se elevaron más de lo necesario. Yo tengo que repetir una vez más aquí que habían convenios de pago, a lo mejor de 20 millones para pagarlo en 5 años sin intereses, y estos señores llegaron y lo pagaron de un golpe solo, cuando ese tema estaba resuelto. Hay gente a la que se le pagó cantidades, bueno, hay gente a la que se le pagó la cantidad más elevada de toda España sin tener que pagársele. Y aparte de los pagos duplicados que se hicieron, que no se han podido recuperar esas cantidades a quien se les hizo. De tal manera que este gobierno se encontró con una situación complicada. Y bueno, a eso hay que añadirle otras cosas más que me quiero centrar solamente ahora en lo que es la minoría que usted me ha preguntado. Y dentro de esa situación complicada, pues al poco tiempo un partido se marcha y el otro partido también. Y bueno, los que se marcharon son los que tienen que dar las explicaciones. Yo solo me creo lo que es el cumplimiento del compromiso. Y cuando uno se presenta a las elecciones y si le votan va a formar parte de un gobierno y forma parte de un gobierno, hay que bellugar con las buenas y con las malas. No solo puedo estar todos los días pensando en cómo me pueden ir para mis votos o los votos de mi partido. Aunque me vayan mal para los votos de mi partido, tengo que pensar si eso le va bien a la ciudadanía. Algunos se han salido y yo creo que si alguien hay que premiarle a los que se han quedado. Es un gobierno en minoría. Yo particularmente creo que los gobiernos cuanto más fuertes mejor. Y yo no soy nunca partidario de este tacticismo equilibricista de estar todo el día calculando a ver cuándo pongo este expediente, cuándo pongo el otro. Yo creo que la ciudadanía demanda más estabilidad y demanda más solvencia y demanda pues más agilidad en las cosas, y eso muchas veces lo dan los gobiernos fuertes. Pero también tengo que decir, para mala compañía vale más andar solo. Para tener el gobierno que estamos todos los días estamos discutiendo más roces y cosas que resolviendo los problemas de los ciudadanos, yo particularmente he visto que este gobierno en minoría ha dado más rendimiento que cuando tenían 15 concejales. Yo no sé quién ha sido del todo los responsables de que estas cosas sucedieran así. Ahora, sí veo más serenidad, más sosiego, más efectividad en la resolución de los problemas. Y bueno, frente a todas las dificultades que hay, yo siempre creo en lo que he visto a lo largo de la historia en la ciudad de Telde. Esta es una ciudad admirable. Ha tenido capacidad y fortaleza para superar las distintas crisis cíclicas por las que ha tenido que superar, desde el cólera morbo hasta la crisis de la cochinilla y muchas más. Y siempre se ha sobrepuesto las dificultades y ahora se está sobreponiendo, y habrá que buscar las formas de colaborar y desde el punto en el que cada cual se encuentre, exigiendo y siendo crítico, como no puede ser de otra manera, pero colaborando para que las cosas salgan para adelante y a esta ciudad le vaya mejor, que tiene un potencial enorme y que apenas que las cosas pues se enderecen un poco, sigue teniendo un futuro, yo creo que esplendoroso. Paco, ¿cómo se puede llegar a la política? Y hay un hecho que la verdad que a mí me preocupa, y no me preocupa, sino más me cabrea, así de claro, ¿no? Me cabrea y me enfado como ciudadano. ¿Cómo es posible que haya formaciones políticas en el cual ha contraído deudas porque ha hecho contratos de servicio o contratos de compra de maquinaria o elementos y demás, ¿no? Y cuando se lleva a pleno el pago de esos contratos, se votan contra. Esto es la inconsecuencia elevada a la enésima potencia. Es decir, yo irresponsablemente, pues a lo mejor, o bueno, vamos a suponer que no irresponsablemente, vamos a suponer que queriendo
resolver los problemas y teniendo dificultades, pues he contraído deuda con empresarios, con proveedores, he firmado algunas propuestas de gastos que no tenían cobertura en aquel momento, y ahora que se le quiere dar cobertura y que se quiere normalizar, yo, que fui el responsable, no voto a favor de quien, no teniendo responsabilidad, quiere normalizar esta situación. Yo creo que las cosas no deberían ser así, y desde luego la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los que se comportan de esa manera, para que después elija. Si les quieren seguir respaldando, pues les respalden. Pero saberlo para evitar que se lleven a engaño. Pero eso tiene una lectura. Cuando yo ejerzo el gobierno y llevo expedientes de deuda de proveedores o empresas al Pleno para aprobarla, para pagarla, ese procedimiento, y no me lo aprueba, no me lo vota, el siguiente paso que va a llevar ese empresario es ir al juzgado. Sí, claro, y si nos vamos al juzgado, nos vamos a generar gastos de costas jurídicas e intereses. Y de intereses que después, al final, termina pagando los ciudadanos. Porque en los contratos administrativos, ya la jurisprudencia pues lo homologa con el contrato laboral. Yo, como vengo del terreno sindical, eso me lo sé de memoria. Se decía en aquella época, todavía no habían los sindicatos, no existían sindicatos todavía, que existe contrato laboral no por el hecho que haya un documento firmado, sino el contrato laboral existe porque se haya realizado un trabajo. Bueno, pues en el derecho administrativo, que es en lo que estamos hablando, al final pues se ha equiparado también. Existe contrato de servicio no por el hecho de que se haya aprobado primero el gasto, se lleva a un órgano de gobierno, se acuerde y después se adjudique. Si el servicio se hizo y está certificado por una autoridad municipal, que puede ser un técnico, un funcionario, que ese trabajo está hecho, el contrato ya existe, y por tanto el que haya realizado el trabajo tiene todo el derecho a cobrar, porque no se puede quedar la administración con el trabajo y con los beneficios de otros. Bueno, pues lo normal siempre en la administración esto ha sido, pues oye, un expediente extrajudicial, bueno, o extrapresupuestario. Se busca el momento adecuado, se convalida, se le da la aprobación administrativa y se pagará cuando ya los trámites hayan terminado. Si se niega, no quiere decir que el empresario no vaya a cobrar, se le está haciendo un daño grande al empresario y peor a los ciudadanos, que lo van a tener que pagar con intereses. Por ejemplo, aquí en los momentos que entró a gobernar el Partido Popular y AFV-CIUCA a partir del año 2007, coincide con los temas de la crisis y empiezan pues recortes en España y recortes en Canarias y recortes en todos los sitios. Y el gobierno pues adopta el criterio de cambiar los contratos de parques y jardines y los contratos de limpieza viaria. Ahí los ciudadanos dicen, oye, la limpieza viaria no es la adecuada, y yo creo que no es la adecuada. Los mantenimientos de los parques y jardines no son los que me gustaría a mí, no son ni de lejos los que nosotros hicimos y mantuvimos durante un tiempo. Pero ¿qué hizo el gobierno del Partido Popular y quien la acompañaba? Pues quiso rebajar la cantidad que se le tenía que pagar a la empresa por ese mantenimiento. A cambio, la empresa presta un servicio menor. Pero le admitió a la empresa una cosa que nosotros habíamos impuesto y que logró la empresa que se lo quitara al Partido Popular, que era un director de servicio pagado por la empresa, con el dinero que le paga el ayuntamiento, pero sí, pagado por la empresa, pero que se lo pone el ayuntamiento. De tal manera que quien pone el director de servicio no es la empresa, es el ayuntamiento. Y se quitaron ese elemento fiscalizador de arriba, y hoy el concejal o la corporación están de manos atadas con estas empresas, que habrá que hacer cualquier cosa para que la situación esta mejore. Pues ese es un elemento de extraordinaria irresponsabilidad de que quien, teniendo el deber de adoptar acuerdos que vayan en la defensa del interés general, miraron para un lado para que fuera a favor de los intereses de la empresa. En fin, ya no digo más. Pero bien, has dicho algo que no se ha explicado, esta película no se ha contado todo. No se ha explicado, se debe explicar. Las calles hoy están sucias, no solo por el hecho que se recortara el contrato, sino porque le dieron
a la empresa gestora del servicio elementos de dominio sobre el propio poder municipal. ¿Eso tú lo entiendes? Bueno, yo lo explico con cierto enfado porque me duele como ciudadano, pero más me duele que los ciudadanos elijan a alguien para gobernar que sean capaces de hacer estas cosas. Eso es lo que me hace que cuando camina la sangre por la pena vaya a más velocidad que la que he recomendado. Sí, pero has puesto ese elemento en la mesa, que es importante. Pero vuelvo y lo repito, esta película no la han contado como tiene que ser, no la han contado toda. Nos hemos ido al descanso y nos hemos comido a comer la ropa. Pero es que nadie explicó a los ciudadanos y algo muy sencillo. Claro, y yo creo que los concejales actuales tienen una dificultad porque primero se regulan las relaciones de las empresas con el ayuntamiento por un contrato, y ese contrato, pues la empresa va a defender que ese contrato pues está firmado por otra corporación, tan legítima como la actual. Pero tú tienes un Habrá contrato. que empezar, yo creo que hay diferentes vías que yo no las voy a adelantar porque tendré que analizarlas, pero yo creo que puedan haber vías para que este caso en concreto... Pero vamos a ver, lo que se ha hecho no es una política kamikaze, así de claro, Total. porque ha quedado bien palpado. Oye, pues le hemos recortado el servicio en este plan de ajuste, hemos llegado a una negociación con la empresa y le hemos recortado 1 millón de euros, a bombo y platillo, y todo el mundo aplaudieron, sí. Y cantaron, hicieron incluso la ola, le cantaron ole, ole, ole. Hombre, claro, pero nadie contó... La empresa no solo no entró en crisis, sino que la situación de crisis a la empresa le vino como una palanca de obtener más beneficios que los que estaba... Pero es que nadie ha contado que de los servicios, por ejemplo, en ese servicio estaba incluido la limpieza de playa. Lo quitaron. Llegó el verano y había que contratar el servicio de playa. Pues se contrata el doble. ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde ha recortado? Yo creo que le dieron unas ventajas a la empresa que alguna responsabilidad hay que pedir a quien se la dio, porque al final el resultado es la ciudad no está tan limpia como debía estar, los parques y jardines no están tan bien atendidos y frondosos como estaban antes, se está eliminando metros cuadrados de zonas verdes en el municipio y en algún momento pues yo creo que al final pues algunas vías se encontrarán para que esto tenga solución y yo tengo la esperanza de que va a tener solución y yo en la medida que pueda mi grupo va a buscar fórmulas e iniciativas. Yo sé que ellos tendrán las dificultades que tienen, pero no nos vamos a resignar. No nos vamos a resignar. Y si no tiene solución para ahora, tendrá para dentro de 3 años. Pero mi grupo tiene la vocación de que Telde vuelva otra vez a ser una ciudad limpia y cordial. Que sus parques sean no solo orgullo para quienes nos visitan, sino que sean elementos de negocio, de disfrute y para todos nosotros, para nuestros hijos, para los que vivimos aquí. Y eso volverá a ser así. Una lucha que tú siempre has llevado desde la política es una política cercana de ese movimiento vecinal, buscando los servicios, buscando, si vamos a la historia de Telde, nos vamos a barrios discriminados totalmente y barrios que hoy son importantes, barrios que tienen la misma calidad de servicio y uno de los servicios que se trabajó fueron las escuelas infantiles. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando ves ese trabajo y las escuelas infantiles cerradas, deteriorándose y sin poder solucionar el problema? Con las escuelas infantiles en Canarias pasó lo que en algunos lugares pasó, porque lo que hizo el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, con una ley eufemísticamente de sostenibilidad y la administración y sostenibilidad de los ayuntamientos, lo que hizo fue reducir las competencias que tenían los ayuntamientos y, por ejemplo, le quitó las competencias de la educación infantil o de las escuelas infantiles a los ayuntamientos. Y el gobierno de Canarias, que en otros lugares de España pues se ha luchado para entre los ayuntamientos y el gobierno de Canarias mantener las escuelas infantiles, el gobierno de Canarias de Canarias en aquel momento también quitó las escuelas. Por tanto, ya no es la culpa al PP de los recortes, pero ellos recortando también, y aquí ha habido responsabilidades de las dos partes. Parece que hay a través de los diferentes programas o planes de inversiones o no, yo creo que, no sé si lo leí mal, pero en estos días leí que ya el Ayuntamiento de Telde tiene planteado de las 3 recuperar una para poner en marcha una, creo que la de Ginama, me parece. Yo creo que una ciudad como esta necesita de las escuelas infantiles
Pues entre otras cosas porque estaban cumpliendo la función de la compatibilidad y conciliar el trabajo con la educación. Pero ¿cómo me lo explicas cuando te encuentras, cierran las escuelas infantiles, no hay un diálogo con los usuarios, con los padres, las madres, dice, hoy vamos a buscar una viabilidad, ya que el gobierno de España nos quita el presupuesto, ya que el gobierno de Canarias se olvida de todos nosotros, los que van a defender a Canarias, a Madrid, se olvidan de los canarios. No hay que olvidar que la cerró el Partido Popular, la cerró el Partido Popular, y el gobierno de Canarias, que no era del Partido Popular del todo, sino que era la mitad de Coalición Canaria y la otra mitad del Partido Popular, tampoco hicieron nada porque se frenara esa decisión. Pero es que tiene unos trabajadores que entraban en ese diálogo. No había una viabilidad. Santa Lucía tuvo el mismo problema. Santa Lucía la tiene abierta. Estamos hablando de Santa Lucía, gobernaba Nueva Canarias y se inició un diálogo con los trabajadores y con los padres, se mantuvieron las escuelas. ¿Y en Telme por qué no? Cuando había una disponibilidad para los trabajadores. Aquí hubo un desprecio. Aquí hubo un desprecio hacia los padres, hacia los niños y hacia los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles. Y esto tiene nombre y apellido. Y yo solamente quiero decir que no debemos olvidar quiénes son los auténticos responsables, porque las cosas que están hechas se deshacen en un momento. Y volver otra vez usted a colocar en la estantería todas esas figuritas que costó mucho tiempo adquirirlas, después colocarlas y tenerlas limpias y bien colocadas, en nada esas figuritas se vienen al suelo. Pero volverlas otra vez a colocar en el sitio y que cada cual cumpla su función, eso es más difícil. ¿Presupuesto para el 2018, cómo lo estás viendo? Bueno, pues no lo estoy viendo porque todavía no existe presupuesto para el 2018. Parece que hay un diálogo abierto entre los diferentes partidos que conforman la corporación, unos en el gobierno y otros en la oposición, que son más los concejales. El número de concejales de la oposición es mayor que el número de concejales que están en el gobierno, pero bueno, yo creo que algún nivel de responsabilidad les tendrá que llegar a todos los que tienen responsabilidad en estos momentos en el ayuntamiento. Yo les cuento, porque yo tengo probablemente por mis años, pues un componente de autoridad moral que a lo mejor otros la vida no se lo ha ofrecido. Vamos a ver, el gobierno que me dejó a mí en la oposición la primera vez, compuesto por el Partido Popular, por el Partido Comunista, por el Partido Socialista y por el Centro Democrático Social, el Partido Comunista estaba convertido en aquella época ya en Izquierda Canaria Unida. Esos cuatro partidos se unen y nosotros quedamos en la oposición. Empiezan el gobierno y ese tampoco no fue un gobierno, no fue un gobierno que diera mucha felicidad y muchas alegrías a esta ciudad. Pero bueno, llegando ya de mitad del periodo de mandato para adelante, pues ahí cambian las normas a través de las cuales los ayuntamientos tenían que recaudar y tenían entonces que aprobar las ordenanzas antes que el presupuesto, para entonces saber en función de lo que se recaudaba es lo que se podía consignar en los presupuestos, porque los presupuestos se formaban pues de las transferencias de la participación en los tributos del Estado, de los tributos del régimen económico y fiscal, las contribuciones especiales, los impuestos y las tasas. Pues todo eso había que aprobarlo. Y este gobierno del cuatripartito ya estaba mal avenido, a partir de la mitad del mandato ya estaba mal avenido. Y cuando se llevó al Pleno las propuestas de ordenanza para poder sentar la base de cómo iba a ser el presupuesto del año siguiente, pues los partidos del gobierno se enfrentaron entre ellos y aquello se iba a perder y estábamos en la última semana para que diera tiempo a publicarlas y pudieran entrar en vigor en enero del año siguiente. Y nosotros estábamos en la oposición, y pedí un receso, me reuní con mis compañeros, y digo, mira, estos chicos, por los enfrentamientos entre ellos y por la confrontación política que tienen entre ellos, van a dejar a la ciudadanía sin presupuesto. Yo no quiero tener esa responsabilidad, vamos a apoyar al alcalde que estaba en aquel momento, que era Marcelino, y que los demás no le apoyaron ninguno. Con nuestros votos y el voto de Izquierda Unida se aprobaron las ordenanzas y fue la base para la aprobación de los presupuestos siguientes, porque la aprobación de las ordenanzas es un acto más importante que el de los presupuestos. En el presupuesto es donde se decide la política de gasto. Fíjense que el presupuesto no requiere tampoco mayoría absoluta, sin embargo las ordenanzas sí.
y algunas veces nos quedamos en el debate del presupuesto, pero el presupuesto es un efecto de la política económica que está decidida antes en otros lugares. Y yo, desde la autoridad moral que me da, estando en la oposición, aprobar lo más importante, que es las ordenanzas, creo que estoy en condiciones de llamar a la serenidad y a la responsabilidad que tienen los diferentes grupos que hoy se encuentran en la oposición, tratar de que haya fluidez en el diálogo, llegar a un acuerdo dentro de lo que es posible llegar y que se aprueben los presupuestos para el 2018 antes que se termine el 2017. ¿Lo cual crees que van a salir adelante? Yo tengo la esperanza que sí. Y yo creo que tengo la esperanza de que pueden salir. Vamos a ver, ahí está también, ahí es donde se va a ver también, donde se puede medir el talante de cada cual y el nivel de entrega que tiene cada partido al servicio de los intereses de los ciudadanos, o atrincherado en ver si esto me toca un voto más o ver si me toca un voto menos, que yo creo que al final será de menos más que de más. Tú, vamos a ver, sinceramente, ¿crees que merece la pena por un voto llevar a una situación como se la ha llevado a los vecinos y vecinas de Telde? Yo creo que no. Mire, nosotros con el Partido Popular tenemos muy poquitas cosas que ver, nosotros como organización política. Y ya ve que yo creo que he podido ser hasta un poco despiadado con el Partido Popular a nivel de partido, a nivel estatal. Sin embargo, Nueva Canarias se vio en una encrucijada. O nosotros dábamos el voto para que se aprobaran los presupuestos generales del Estado para 2017, o se prorrogaban los que venían desde atrás. Y si se prorrogan esos presupuestos, continuaba el maltrato para Canarias. Entonces se aprobaron unos presupuestos que le han devuelto 700 millones más de gastos a la Comunidad Autónoma de Canarias y un tenderete de cosas en el transporte, en la producción de agua para la agricultura, en el POSEI agrícola, en los temas relacionados con el régimen económico y fiscal, en que todo lo que son las especificidades de Canarias pasen al estatuto y algunas del RES que pasen en la reforma de la Constitución. Si tenemos tiempo, es que fue mucho lo que se consiguió ahí. Y entonces, ya digo, nosotros con el Partido Popular tenemos muy poquitas cosas que ver. Ahora, allí estábamos al servicio de los ciudadanos, fundamentalmente de Canarias, que era por donde nosotros fuimos elegidos. Y utilizamos el voto, yo creo que bien, modificando los presupuestos o presentando enmiendas en la dirección de modificar los presupuestos para que también se fueran corrigiendo el maltrato que se le fue dando durante muchos años por parte del Partido Popular a Canarias, y además salieron los presupuestos para toda España. Es que esto no puede ser todos los días discurso y no mojarse y ser responsable, porque al final la ciudadanía, mire, en estos momentos se dan los mayores niveles de desafecto de la política de toda la historia de España. ¿Pero por qué? Yo creo que se da, aparte de la corrupción, que ya es un hecho lo suficientemente grave como para que la ciudadanía esté preocupada, pero fundamentalmente porque yo creo que no hay consecuencias. Y cuando uno se presenta en las elecciones para resolver los problemas, aunque me vaya mal para mi partido, y si yo me quemo por resolver los problemas de los ciudadanos y no salgo elegido la vez siguiente, bien quemado estoy, porque para eso fue lo que me presenté. Pero hoy esto no se estira mucho. ¿Qué valoración hace de las inversiones que están llegando para Telde y se va a realizar en Telde? La pena que me da es que no sean a la velocidad que yo creo que los ciudadanos esperan que se haga, porque el tenderete de inversiones que tiene previstas el Ayuntamiento de Telde, yo me fío de lo que he visto publicado en las cosas, en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde está el FEDECAN, en los acuerdos del Cabildo de Gran Canaria, donde está el plan de obra, en los acuerdos también que se llegaron en los presupuestos generales del Estado, donde Telde, que estaba presente, pues también pudo colocar la vivienda de los marinos, viviendas de Ginama, algunas inversiones más. Yo creo que es un nivel de inversiones que esta ciudad puede recuperar el pulso otra vez de lo que es la inversión pública, de generar trabajo, de mejorar las infraestructuras, que esas infraestructuras van a producir pues bienestar para la ciudadanía. La pena que me da es que no se hagan a la velocidad que los ciudadanos están esperando que se haga, porque las cosas en la administración nunca van a la velocidad que uno quiere, y que a lo mejor pues tampoco los ciudadanos tengan todo el nivel de detalle de la enorme cantidad de obras que se van a hacer en poco tiempo aquí. En estos días la alcaldesa informaba en una reunión que se tuvo con los órganos locales, y allí dio una información de la cantidad de obras que se van a poner en marcha,
Y yo, que me la creo, porque es así, porque están todas aprobadas, antes de final de año vamos a ver medio docena de grúas en grandes obras aquí en el municipio. Y eso va a producir bienestar para los ciudadanos, soluciones a los problemas, generar empleo que va también a ser fundamentalmente para la gente de las zonas donde se hacen las obras. Y yo particularmente apelaría a tener fórmulas, aquellas, las que sean, pero que se agilicen para que los ciudadanos las puedan disfrutar cuanto antes. Don Francisco Santiago, el tiempo se nos ha ido volando. Bueno, pues nada, otro día vendremos por aquí. Un placer tenerlo en esta casa. Igualmente. Gracias por estar con nosotros, compartiendo desde la política nacional a la política municipal. Bueno, pues mientras que usted quiere, pues aquí está. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, cerrando esta entrevista con don Francisco Santiago, miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias. Nos vamos a publicidad.